Bienvenidos a un capítulo más de Descúbrete Más, el podcast. Hoy tenemos con nosotros a Sara Gómez, neuropsicóloga clínica con más de 15 años de experiencia en la práctica y en la docencia. Hola Sara, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida a Descúbrete Más podcast. Muchas gracias. Sara, cuéntanos un poco. Tengo aquí un currículum vasto y lleno de cosas que no me atreví a leer porque veo desde el centro médico hasta Barcelona, Sí, eh, todo un andar en este sí. camino. Pues empecé, o sea, mi base es psicología. Soy de Ciudad de México. Me formé como psicóloga en la Universidad de las Américas en Puebla hace ya unos años. Eh, Mi formación desde un inicio fue inclinada a las neurociencias, entonces busqué un programa que estuviera flexible. Estaba yo un poco reticente en ese momento a la psicología más clínica y psicoterapia y todo esto. Estaba yo un poco negada. Mi pasión eran las neurociencias, por eso llegó a la UDLA. Vi como un canal para después brincar a neurociencias y entonces así le hice. Eh, Terminé ahí la licenciatura y un poquito antes de graduarme hice un curso en línea de neurociencias en Barcelona para ver si era lo mío. Vi que sí me gustó y entonces me fui a Barcelona a hacer el posgrado de neuropsicología clínica. Entonces ahí me formo como neuropsicóloga y más adelante regreso a Ciudad de México y cursé la maestría de neuropsicología en la UNAM y ahí hacen una base de residencia a nivel hospitalario y es lo que hice en el centro médico en el siglo XXI, en los servicios de psiquiatría, neurocirugía, neurología, alguna colaboración con el hospital de cardiología y mi enfoque era completamente neuro, hasta que con el paso del tiempo la misma práctica clínica me fue llevando un poco a este interés en formarme más hacia lo emocional y empiezo una formación en sistémica, en familiar sistémica, en pareja y encuentro un enfoque maravilloso, un modelo maravilloso que es la terapia de esquemas. Entonces en los últimos años he estado dedicada más, sigo siendo neuropsicóloga y ejerzo como neuropsicóloga, pero me he estado metiendo muchísimo más en todo lo de la terapia de esquemas, que el enfoque es cognitivo-conductual y el modelo es un modelo que se llama terapia de esquemas. Y entonces hice ahí una fusión en mi práctica y me he especializado en una población muy particular que está como de moda últimamente, que es trastorno por déficit de atención, tanto en niño como en adulto. Vamos a ir mucho Hasta a ahí. hablar de la terapia de esquemas un Sí. poquito más adelante, pero tienes una formación académica muy extensa. Mm. ¿Cuando eras niña soñabas hacer esto? Siempre fui como el por qué, el por qué, el por qué. Eh, yo digo que mi condición me llevó a mi profesión. Yo tenía, hoy sé, un trastorno del desarrollo, un trastorno del lenguaje y siempre fue como el por qué no hablo como los demás o por qué no me entienden los demás. Eso fue en kinder, estaba yo chiquita, unos 3 4 años. Y más adelante ya en primaria me doy cuenta de que no escribía o no leía igual que los demás, la famosa dislexia. Y entonces de ahí surge mi interés por entender el cómo funciona el cerebro. Y así es como llego a psicología. Yo no quería estudiar, yo entendía psicología por todo lo emocional y yo decía, no, eso no. O sea, yo quería estudiar lo del cerebro. Puntualmente el lenguaje siempre me ha llamado la atención como un proceso regulador del pensamiento. Y hay una especialidad que sería logopedia, que en su momento yo no la encontré para estudiar en México, y encontré neuropsicología, y la vía para llegar ahí era estudiar psicología. Nunca o sea, no intentaste alguna vez pensar, bueno, pues voy a ser médico, luego me hago neuro, o No, sea, de hecho en la prepa me decían que yo lo que quería era medicina y yo decía como, no, no, siempre fue el cómo funciona el cerebro, no la masa cefálica, no la estructura. Era en el torno al funcionamiento. pensamiento, al funcionamiento, pero en torno al pensamiento. Si fuéramos computadoras sería el software. Sí.
Sí, exacto. En este camino te atraviesas con alguien o alguna persona que te hagas como que te haga sentido, que dices, ah, mira, lo escuché a él, lo escuché a ella, me late, ella es psicóloga, voy para allá. No, de hecho yo creo que siempre he abrazado mucho el no y ahí fue una etapa importante del no. Creo que el no te ayuda a avanzar un montón. Cuando me decían, ay, ¿tú quieres ser médico? No. Ah, no, lo que tú quieres es ser neuróloga. No. Ah, lo que tú quieres es... No. Fue a través del no que encontré neuropsicología. Muchas veces, o sea, ¿cómo podemos hacer que la audiencia entienda un poquito lo que es la neurociencia? Mm. ¿Cómo lo explicarías de la manera más fácil que se te ocurra? Te voy a explicar lo que es neuropsicología, porque es realmente Neuropsicología, perdón. mi rama que pertenece a las neurociencias. La Ajá. neuropsicología es poder entender esta triada de cómo funciona el cerebro, pero a nivel de conducta, ¿sí? De funciones cognitivas superiores o funciones mentales superiores y como tal el cerebro. Entonces, sí aprendemos el funcionamiento a nivel estructural, ¿sí? La conducta que es realmente el motivo de consulta. O sea, alguien no va a llegar y te va a decir, ah, yo creo que no me funciona bien el lóbulo temporal o yo creo que mi lóbulo frontal está fallando, ¿no? Llega a través de una conducta que no está siendo la esperada o no está siendo adaptativa y que detrás de esto hay muchísima explicación a partir de la cognición. La cognición se entiende por funciones como atención, lenguaje, memoria y las famosas funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es aquello que te da la capacidad de adaptarte a un entorno. Entonces nos dan capacidad de juicio, toma de decisiones, planificación. La neuropsicología se encarga de hacer un estudio de estas tres áreas, el cerebro, funciones cognitivas y la conducta. Todos estos estudios han venido avanzando, bueno, pues desde siempre, ¿no? Últimamente, ¿qué es lo que más te emociona de lo que está sucediendo en los nuevos descubrimientos? No sé si en tu área, como en muchas otras, hay descubrimientos que están teniendo a partir de pues, 2023, que es la llegada un poquito de la inteligencia artificial y todas estas herramientas. ¿Hay algo que hayas visto que te emocione, que te digas, ah, caray, esto es nuevo? Sí, creo que antes era como una visión más, yo les digo, cerebrocéntrica, en donde se veía, por ejemplo, todos los trastornos del neurodesarrollo como, por definición, una condición con la que naces y un poco condena, que va a persistir a lo largo de la vida. Hoy lo que se sabe es que eso es una consecuencia de el impacto que se tiene de ciertos factores en el neurodesarrollo, o sea, algo influye en tu entorno, ¿sí? Si bien hay un factor genético, hoy hay un término que es la epigenética, el 30% puede ser lo genético, pero el 70% del impacto que se tiene es ambiental. Entonces, esto quiere decir que de repente es como, bueno, tuve yo la culpa de que a mi hijo le pasara esto por el entorno. Pues la responsabilidad en alguna medida sí, y con eso entonces también las pautas para poderlo cambiar. Pero estamos hablando de TDA, o sea, Pues de todo, de todas. de todo, O sea, de todo todo tiene que también. ver con el entorno más que con una predisposición genética. Exactamente. Entonces también aquí entran todos los trastornos del estado de ánimo. Depresión, ansiedad, ahí entra también. Está una posibilidad para mí, o sea, se me abrió completamente el panorama de decir, si es el entorno lo que más impacta en esto, pues las posibilidades para mejorar, para promover el bienestar, están a la vuelta de la esquina si uno elige ese Entrarle. camino, exactamente. Si uno elige ese camino. Ahorita vamos a ir a explorar más eso. La terapia de esquemas es creada por Jeffrey Young. Para quienes nos escuchan, ¿qué es exactamente? ¿Cómo funcionan las terapias de El esquemas? enfoque es cognitivo-conductual. Ujú. Eh, Vamos a cognitivo conductual. Ayúdale un poquito a la gente. Uno estudia psicología Ajá. y es una licenciatura, no eres psicoterapeuta por estudiar psicología, que esto es algo importante a recalcar. Creo que el gremio desafortunadamente está un poco, Aquí lo tengo no, en una de no, mis no sé preguntas. qué adjetivo ponerle, pero Ah, manoseado le voy a poner. sí. Eh, el ser psicólogo no te hace psicoterapeuta. Entonces, dentro de
si tú eliges después de estudiar psicología ser psicoterapeuta, hay que formarse en eso. Dentro de la psicoterapia hay distintos enfoques. Puede haber enfoque psicoanalítico, humanista, cognitivo-conductual. Te voy a detener ahí un segundo porque, o sea, a mí me queda claro, pero que quede muy claro. No cualquier persona que estudia psicología puede dar terapia. No. Tienes que tener una formación, porque yo aparte conozco ciertas personas que estudiaron como licenciatura Derecho Es correcto. y tienen un posgrado en psicoterapia Sí, y dan terapia. sí. O sea, nada más hay que entender, porque creo que la gente se confunde. Ah, mira, pues revisan a la persona. Ah, pues sí tiene una cédula en psicología. No per se, Ujú. eso te autoriza o te da la autoridad de estar trabajando con gente. Hay que tener más formación. O sea, Sí. es importante recalcarlo porque ahorita vamos a ir a eso. Mm, La llegada del Internet, la inteligencia artificial y todo lo que hay en redes sociales acerca de estos temas, pues se manosea muchísimo. Pero sí. bueno, regresemos un poquito entonces. Es un Estamos riesgo. hablando, Ay, ajá, perdón. estábamos hablando de la terapia de esquemas. Sí, Para que la gente entienda, estábamos explicando qué es cognitivo-conductual. sí. Y a partir de ese enfoque hay un modelo que es un modelo de terapia de esquemas. Se desarrolla en los 90, es algo nuevo en comparación a otros modelos y surge con Jeffrey Jung, que lo que ve es que algunos pacientes dentro de las técnicas que ya había desde el enfoque cognitivo-conductual, puntualmente la población de trastornos de personalidad no alcanzaban a mejorar como se espera. Y entonces él propone otro modelo que no solo revisa la conducta del paciente, sino que nos vamos a ir a la historia del paciente. ¿Sí? Si le tuvieras que explicar a un chavo de preparatoria qué es conductivo-conductual, se me hace súper interesante y te voy a decir por qué. Porque la gente habla, Ujú. repite cosas que oye en redes sociales y ni siquiera saben a qué se están refiriendo. Cuando tú dices terapia conductivo-conductual, ¿cómo lo explicarías de la manera más simple para que alguien que no sabe? Patrones de pensamiento y de conducta. Patrones de pensamiento y de Sí. conducta. Porque Eso tienes es. razón, de repente todo lo de neuro es moda. Ujú, O cognitivo ya suena también medio nice, ¿no? Entonces ya ujú. hay neuromarketing o le pones ya neuroescuela y entonces ya está más actualizada. O pones ya el término también cognitivo y también ya es como, se oye mejor, ¿no? Entonces son cuestiones de pensamiento, creencias, emociones, conducta. Cómo Sí, estos pensamientos, creencias, aprendizajes, anclas, todo lo que ujú, fuiste, vamos, tu entorno sí, afecta a la conducta. es correcto, Es es como la correcto. manera más fácil de Es explicarlo. correcto, sí. Entonces, se desarrolla un modelo que habla de los famosos esquemas que van a ser patrones de conducta desadaptativos, ¿sí? Eh, Dame y, un ejemplo de eso. y ¿Cómo se ve? entonces están descritos 18 modelos 18 Es que, tipos de esquemas. Y lo que sucede es que todos tenemos necesidades emocionales básicas. La analogía que me gusta a mí emplear es muy probable que a todos nos tocó el frijolito en el kinder, el ujú, ejercicio del frijolito del kinder, ¿no? mm, Entonces, ¿qué necesitas para que ese frijolito sí nazca y tengas tu plantita, ¿no? Agua, el sustrato que podría ser el algodón, luz, cierta temperatura. Y esas necesidades, si no son cubiertas, pues a lo mejor esa plantita no crece como debería de crecer o hasta muere, ¿no? En algunos casos. Entonces, las necesidades emocionales básicas desde este modelo son la seguridad, el estar conectados con alguien, la autonomía, la libertad de expresión emocional, los límites y el juego. Entonces, en principio, nuestras figuras parentales, nuestras figuras de cuidado nos brindan esas necesidades. ¿O no? ¿Sí? Exactamente. Nos cubren o no esas necesidades. Necesidades que van a persistir a lo largo de la vida. Entonces, de niños y de adolescentes también en alguna medida, nos los dan, ¿sí? Entonces somos seres de naturaleza dependientes, ¿sí? Nacemos siendo dependientes. Y a medida de lo posible, nos las cubren y también aprendemos por nosotros mismos a cubrirnos después esas necesidades. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Y entonces,
a partir de si son cubiertas o no, se van a desarrollar los esquemas desadaptativos. Y entonces todos tenemos esquemas porque algunas necesidades fueron cubiertas Y otras y no. otras no, o en la medida, ¿no? No, tal vez no fueron suficientes, fueron cubiertas, pero no suficientes. Y están descritos 18 y dentro de esos 18 pueden estar activados o no. Casi siempre todos tendremos dos, tres por ahí que nos andan rondando a lo largo de la vida y de hecho en la terapia no es que se quiten los esquemas, se disminuye la intensidad, la frecuencia de esos esquemas o el impacto a nivel funcional, pero es algo que va a estar con nosotros, ¿sí? Y lo que se intenta en el proceso de terapia es aproximarnos a algo funcional, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí cuando yo empiezo a buscar esto para estudiar en el momento de formación, algo que a mí me cambió completamente la mirada es, muchas veces vemos el trauma como aquello malo que me pasó y no como aquello bueno que me faltó desde este punto de vista de necesidades. Entonces, si yo tengo esta mirada, digo, esto me faltó y hoy me lo puedo dar. Entonces, conozco la historia del niño que fui y voy a tener desde ahí la elección, si así decido, de construir el adulto sano que quiero ser. Me suena muy familiar. Son cosas que yo también lo platicamos el día que Mm. nos conocimos. Trato de estudiar y trato de entender. Me parece que todo esto viene avanzando y cualquier persona hoy tiene un megáfono para Sí. hablar. Hay mucha desinformación sobre estos temas. Pareciera ser que muchas personas que prefieren tener procesos terapéuticos larguísimos en donde solamente es estar reviviendo esos traumas, esos sucesos. Aquí voy a hacer un paréntesis para hablar acerca. Trauma no es una palabra fea, mala, o sea, No. es solamente algo que te pasó, Sí, que no pudiste procesar en ese momento. Estoy correcto más o sí, menos con esa, genera una herida. que era una herida. Ujú. La mayoría de las personas tenemos traumas, no pasa nada, es parte de estar vivo, es parte de crecer. Sí. Cuando empieza a pasar esto allá afuera, que la gente empieza a tener mucha información desordenada Ujú. y pueden caer en manos de alguien que solamente se dedica a revivir estos traumas con el objetivo de sanarlos, pero sin una metodología clara. Mm, ¿Qué tan peligroso es eso? Pues creo que tú mismo ya lo pusiste sobre la mesa, ¿no? O sea, al final estamos hablando de la salud mental de una persona. Entonces, si cuidamos de nuestra salud física, no sería la excepción hacer lo mismo con la salud mental. Yo también creo que es responsabilidad del consultante preguntar con quién, en manos de quién nos ponemos. Si les digo abiertamente, pregúntenle a sus terapeutas qué formación tienen, cuál es el método. Ustedes mismos revisen. Porque también creo que más allá de decir hay enfoques buenos o malos, es ver si cubre la necesidad que hoy yo estoy teniendo. Sí, yo luego hago la mala broma que ojalá que el día que alguien se lesione una rodilla no caiga con el mejor ginecólogo. ¿Sí? Claro, Las necesidades pueden ser distintas. Entonces, ver qué es lo que yo necesito y de alguna manera si me hace clic, ¿no? Este enfoque y si la persona está formada en ello, porque ciertamente hay una técnica detrás, ¿sí? Entonces, no, la salud mental es algo, importantísimo. Personalmente, de hecho, la pongo en algo más importante que la salud física. física. Desencadena totalmente sin... Creo que podemos coincidir que si tu salud mental tiene un cierto nivel de cuidado, desencadena en enfermedades físicas. Correcto, hay O sea, muchísimo, toda la medicina psicosomática, o sea, hay un estudio súper extenso de hace muchísimo tiempo, estos libros hermosos de El cuerpo habla lo que la mente calla, ¿no? O sea, al final, sí, o sea, para mí la base es mental y después el cuerpo físico. vamos, o sea, creo que le estamos dando a la audiencia esta idea de
pues, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? Mm, Fíjate qué es lo que estás haciendo, que te expliquen qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a trabajar, claro, cuál fue la técnica, o sea, de dónde viene, por qué, sí, ¿no? Y cuáles son los resultados que se pueden esperar, claro, porque de repente conoces personas que llevan 2 años en ciclos terapéuticos y pues no tienen avance, eh, siguen muchas veces en el papel de la víctima, muchas veces hay una correlación ahí entre el vamos a decir, terapeuta y el usuario, en donde pues sí, no se sueltan el uno al otro sí, por conveniencias claras, ¿no? Por no sí, es el dinero y el otro son excusas de, sí, pues si yo ya voy a terapia tengo permiso a no cambiar, a lo mejor. correcto. Algo que también me enamoró de la terapia de esquemas es, a ver, yo primero lo estudié, después lo tomé como consultante y después me formé como terapeuta. Ujú. Este, cuando yo paso por mi proceso de manera individual, creo que fue la primera vez que sentí que me dieron una cajita de herramientas. Y fue como, ay, mira Le vamos a dar un upgrade qué a mi bonito, alegría. ¿no? Vamos a Sí, y también la responsabilidad, ¿no? De decir, ah, ok, no está en ti, está en mí. Ah, ¿no? Entonces, la terapia de esquemas tiene 3 fases. La evaluación, que eso también me encanta, va más allá de, ¿tú qué opinas? Yo qué opino. Hay instrumentos que nos guían para hacer un diagnóstico. Para mí es tener un mapa, ¿sí? El consultante lo va a caminar, pero tener un mapa como, no resuelve, pero como ayuda. Y después viene un periodo que para mí es vital, que es la psicoeducación, en donde lo que hacemos es explicarle al consultante muchísimas cuestiones teóricas, que ahí para mí es como exponerle, esta es la cajita de herramientas que vamos a ir conociendo para que tú saliendo de aquí puedas construir eso que quieres construir. No tienes que depender de mí juntos como una especie de piloto y copiloto. Si es yo te acompaño, pero quien al final camina eso es el consultante, Y la idea es que se vaya y vuele solo. totalmente. Sí, que sepa ese famoso cómo, ¿sí? De repente me llegan a decir algunos consultantes, ah, ya no te alcancé a platicar lo que, pues que no venías a platicar. O sea, entiendo, sí, siempre vamos a estar tomando vivencias, ¿no? Para trabajarlas, pero es completamente directivo el espacio terapéutico desde un modelo De de esquema. esquemas. Vamos revisando, pues, esto, porque como bien dices, hay un método detrás. No es saber hoy qué surge en el espacio. O qué se le ocurre a la persona, o cómo te sigo manteniendo aquí porque pues te convertiste en una renta semanal, Sí, o no sé, sí, muchísimas cosas a las que se puede prestar este tipo de cosas. de acuerdo, sí. Vamos a brincar un poquito al TDA, Ajá. porque me parece que es un tema en la infancia. O sea, Ujú. hoy en día, creo que si tu hijo no tiene TDA no eres cool. O sea, Sí, pareciera que de sí, una manera u otra las escuelas es como han encontrado pues, una manera muy fácil de liberarse sí, del problema. Sí, pues tiene TDA. sí. Pues dale un chocho. Pues sin ni siquiera a lo mejor hacer los diagnósticos. Cuéntame cómo abordas tú este tema. Me voy un poco más Más, históricamente ajá, en mi experiencia. Yo lo que claro. puedo hacer es compartir mi experiencia clínica. Yo estoy formada con neuropsicología, en donde nos enseñan que el TDA, o a mí así me tocó, cuando haga cuestionamientos es sobre la academia como tal, Ujú, la academia, lo que nos forma, ¿no? Eh, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad o ujú. con predominio inatento o con predominio impulsivo, combinado, depende ahí el manual que Sí, tomes ya sé. referencia. O sea, casi siempre vamos a ver el TDA y si nos regimos por un manual que se llama DSM, De que es este. sí, ¿En es qué la número versión va? ¿En 5, 5? lo correcto es TDA H, ¿sí? Entonces sí hay que ponerle la H de hiperactividad y entonces únicamente se define si es predominio, ¿no? Ya inatento, impulsivo o es combinado. Pero al final estamos hablando de un trastorno por déficit de atención, lo voy a reducir hasta ahí. Y por definición es una condición, es decir, así naces y es algo que persiste a lo largo de la vida. Eh, hay herramientas para evaluar,
Sin embargo, el diagnóstico es meramente clínico, es decir, por un experto en la materia que dictamine si tienes o no tienes ese trastorno. Wow. Cuestión que es de mucho riesgo porque pues, pues dependes de ese ojo de buen cubero en alguna medida. Y entonces, dependiendo del marco teórico de referencia que tengas, pues das esos diagnósticos, ¿sí? Me surgió una duda. Ahorita, ¿naces? Desde esta escuela, sí, naces con esto. Por qué haces te detienes en el desde esta escuela? Porque lo que yo te decía es, Hace me voy rato. a compartir Ajá. como, me Ah, comparto sí, desde sí, mi claro. experiencia. Entonces, yo estoy formada con ese enfoque. ¿Qué va pasando a lo largo de mi práctica? Lo que empiezo a ver es, ¿por qué esta persona que tiene este diagnóstico desde este enfoque mejora si estaba súper mal? Este que no estaba tan mal, no alcanza a mejorar como se espera. Y lo que encuentro detrás es la carga emocional, ¿sí? Cuestiones de crianza, el acompañamiento finalmente de los cuidadores. Y es por eso que me empiezo a meter a toda la parte empecé con sistémica familiar, después me fui con pareja y terminé con esquemas. Y ya dentro de esquemas hice otra vez pareja, pero ya desde el enfoque De esquemas. de esquemas, ansiedad, algo particular que se llama trabajo con modos, pero ya desde el enfoque desde el modelo de esquemas. Y entonces ahí es en donde para mí cambia un poco este marco de referencia, porque yo siempre invito a leer muchísimo a un médico canadiense que admiro muchísimo, que es el doctor Gabor Maté, y él plantea que sí, o sea, el cerebro al final no se niega la existencia de un cerebro que funciona de determinada manera, y entonces te dicen, pues, ¿cómo funciona el cerebro con TDA? Pues tiene dificultades para planificar, los periodos de atención, no. Pero al final un diagnóstico se queda en algo descriptivo, no explicativo, ¿sí? Y la parte de explicación iría a, ¿y por qué ese cerebro está funcionando así? Si lo que hoy sabemos es que la genética, si bien ahí está, es solo un factor, no es algo que te determina al No es cien por determinante. ciento, ¿sí? Entonces, ahí es en donde digo, hay que tener cuidado con el marco de referencia, porque es respetable que desde un manual diagnóstico que pertenece a un marco de referencia de la psiquiatría, pues un trastorno es una condición que persiste a lo largo del tiempo y pues como eje terapéutico muchas veces viene el fármaco, por ejemplo, ¿sí? Es que eso Cuestión, iba a ser, sí, porque una vez que, que tienes un diagnóstico, tienes una solución química externa. en principio, desde ese enfoque, insisto, ¿no? Sí, sí, o Entonces, sea, ujú, y es riesgoso porque entonces estamos enchochando a las niñas de... ¿Por qué? Porque es lo más fácil, porque es lo más rentable. mm, Esa es otra cosa que hay que observar. hay intereses ahí, sí, Esto es un negocio, ¿no? sí, O sea, ¿cómo? Y aparte, yo creo que para todos los que somos papás, cuando ves algo con tu hijo, estás dispuesto a hacer cualquier cosa para resolverlo. Entonces, pues pon en tela el cómo y el por qué no, y entonces sí, mejor si lo medico, entonces mejor no, y entonces sí, necesitas buscar realmente expertos en la materia sí. que sepan de lo que están hablando y que sobre todo tengan esta actualización como tú, que digo, no sé exactamente cuánto sea el DM5, pero me parece que hay muchas cosas que han pasado en los últimos 5 años en donde yo creo que no debe tener mucho el DM5. ¿Cuánto tiene el DM5, sabes? ¿Tienes El una idea? TSM5, DSM5. yo creo que ya me perdí en qué año se hizo, pero Debe tener, tírale 10, o sí, o sea, sea, sí. hace 10 años Pero que no además, se o sea, revisa. o aunque se sigue revisando al final, desde ese marco es así. Y me parece que en lugar desde mi práctica es esto sí o esto no, generar un modelo más integrador, porque en el caso del tratamiento farmacológico, yo no podría decir estoy a favor o estoy en contra. Creo que cada caso merece Un análisis. un análisis individualizado y yo no digo no al fármaco, solamente visualizarlo como parte de un tratamiento y no como el tratamiento mismo. Esto cambia completamente la manera en que se hace entonces uso de ese fármaco, ¿sí? Puede ser que en algunos casos, por un análisis individual, de hecho, le puede beneficiar
para poderse apegar más al tratamiento psicoterapéutico. Eh, Hay una frase de no me acuerdo ahorita de qué médico lo dice, pero es pills don't build skills, ¿no? Y Ujú, ujú. entonces, al final del día, lo que a nosotros nos va a generar un cambio son las habilidades que construyes, ¿no? No las Regresando un pastillas. poco al tema de los esquemas, ¿no? ¿Qué me va a ayudar a generar estrategias para adaptarme mejor a mi entorno? Pues las habilidades que desarrolle en mi proceso psicoterapéutico, en mi espacio de psicoterapia. Eso no quita que no pueda tener un apoyo si me va a ayudar en algo, ¿no? El fármaco, pero no depositar en el fármaco con la construcción de habilidades. Yo hago la comparación de, no sé, si voy a aprender a nadar, pues en lugar de estarme hundiendo y echarme unos traguitos de cloro, a lo mejor sí sería noble que me den un flotí en lo que aprendo a nadar, pero no quiere decir que siempre voy a estar nadando Con el floti. con el floti. Entonces, muchas veces el psicofármaco sí puede ser parte de un tratamiento, pero no verlo como el tratamiento mismo, ¿sí? Que ahí, insisto, es desde qué marco teórico lo analices, puede haber opiniones encontradas. A mí lo que me gusta promover un poco es tomemos decisiones conscientes. Esto implica, pues, informarnos y de acuerdo a esa información, individualizar y sobre eso decidir, ¿sí? Y lo que hoy puede ser algo que te haga bien, no necesariamente es lo que mañana te va a hacer bien o lo que le va a funcionar a otro. Yo por varias cosas hago mucho la analogía con los lentes. A lo mejor yo puedo tengo miopía, tengo astigmatismo, tengo mis lentes. Yo te voy a decir, ay, ponte los míos porque están buenísimos. A mí me funcionan. No quiere decir que... Le funciona a nadie más. Son exactamente. totalmente individuales. Entonces, y de ahí retomaría yo la importancia de en manos de quién pones tu salud mental desde la forma en que se hace un diagnóstico y la estrategia que va a diseñar a tu medida. No hay carpetas este es la receta mágica para esto, ¿no? Y entonces replico lo mismo. No. Es que es muy, muy interesante el tema. Precisamente porque creo que caemos en lugares de desinformación. Entonces, tener expertos como tú que nos dicen, no hay recetas mágicas, hay que pasar por los procesos, hay que revisarlos y hay que saber con quién lo revisas, ¿no? Muchas Sí, veces la Miss del salón te dices que el niño tiene TDA. Miss, pues discúlpeme mucho, pero ¿cuál es la formación? ¿Cuál fue el examen? O sea, sí, también no solamente como papás, como adultos responsables a lo mejor de algún menor, pues es no todo lo que te digan, ¿no? claro. Rétalo un poco, investiga. Hoy investigar es muy fácil. Busca las maneras en donde puedes tener realmente una idea clara de lo que está sucediendo. Seguramente hay alguna Miss que puede, porque tiene algún estudio, pero yo creo que la gran mayoría de las Misses no tienen el perfil para poder diagnosticar a un niño con o sin. Lo que me lleva a otro tema que quiero tocar. Eh, Ahorita que hablabas de las terapias de esquemas, cómo te han abierto toda esta nueva forma de ver, no tan rígida, ¿no? Pareciera que la historia que me cuentas es, yo era ciencia rígida, en mi caparación, mi concha, si se sale de aquí, no es cierto, y los que están allá son una bola de charlatanes, no saben de lo que están hablando porque no hay data, no hay cosas duras, no hay, ¿no? Y Sí. has entendido como que allá afuera, pues sí hay otras cosas que pueden. Dices que no es genética, ¿no? Vamos eh, pues, obteniendo cosas conforme vamos creciendo, sobre todo en las etapas de la infancia temprana y en la adolescencia, pues es cuando más información toma el ser humano. Ujú. Cuando un adulto llega a tu consultorio, lo que busca es cambiar o reencontrarse. Solo, perdón, me voy a Sí, sí, regresar sí, nada más. sí, sí, Si hay un factor genético, sí. no es lo No que es el preponderante. no lo explica todo, Ajá. ¿no? Y el adulto no sabe muchas veces qué es lo que puede hacer. Yo digo que estamos analfabéticos emocionalmente. Entonces, yo con lo que me he encontrado más con papás, esto lo vivo más Mm. con papás, es que no saben qué es lo que está impactando
y por eso no lo cambian. No es que no lo quieran cambiar. O sea, cuando de repente escucho de mises o de escuelas, es que los papás no cooperan o, ¿no? Eh, no necesariamente es una negativa de los padres. Con lo que yo me he encontrado es, a veces no nos vemos y entonces no cambiamos no porque no queremos. Yo les pongo un ejemplo muy burdo, que si nos vamos a echar unos taquitos, a lo mejor se me queda un cilantrazo en el diente. Yo no quiero andar con ese cilantrazo en la vida, ¿no? Así de, ¿no? Y entonces a lo mejor me dices, oye, Sara, se te quedó. Ah, gracias. Entonces, esta ayuda de, gracias a ti, hoy sé que tengo esto y no lo quiero tener, me lo puedo quitar, ¿sí? Esto es lo que me sucede muchas veces. Me atrevería a decir que la mayoría de las veces con los papás, cuando en la evaluación sale que realmente tu hijo no es un problema, sino que está siendo la consecuencia de algunas cuestiones que suceden en el entorno y ellos no lo están viendo como que esto está impactando negativamente. Entonces, al conocerlo, la mayoría están dispuestos con el corazón en la mano a ayudar a sus hijos. Solo que no lo sabían, no sabían que andaban con el cilantro en la boca, ¿sí? Entonces, los procesos de evaluación para mí son, eh, es curioso porque a veces creen que ya están en terapia porque empiezan a ver cambios. Digo, no, solo fue la evaluación, no se ha hecho ninguna intervención, pero es que te da un gran regalo que es ser consciente, ¿no? Entonces, en los procesos de evaluación que yo hago, si me llegan el niño, evalúa a los papás justamente en los esquemas, porque lo que se ve es que si el entorno es uno de los factores más importantes, ¿sí? Que desencadenan o alimentan, si no explican, nos vamos a ver más conservadores, si no explican del todo, pues pueden estar alimentando o exacerbando la sintomatología de un TDA. Pues para mí es muy importante tener esto avalado, ¿no? Entonces tenemos instrumentos que nos ayudan a hacer este diagnóstico y cuando los papás lo conocen y lo comprenden, la mayoría están dispuestos a hacer algo por ello. Hay tres etapas que tienes. Eres como muy científica, muy con la parte de formación de ciencia. eh, Eres académica. Ujú. Se ve, notas en tu forma de hablar y cómo de repente te detienes porque dices, oye, esto se va a grabar, no vaya a ser que diga algo que no. Pero tienes como una empatía particular para poder trabajar. O sea, cuando hablas acerca de cómo le puedes iluminar a un papá nada más es este tornillito, o sea, nada más Sí, esta vueltita y ves sí. el enorme cambio que impacta. En estas tres áreas, ¿en dónde te sientes más plena? En lo que estoy ahora, que es integrarlo. O sea, yo digo que a mí la terapia de esquemas me humanizó de Ok. alguna manera, ¿no? Y entonces no veo un concepto. Siento que antes veía conceptos, veía el trastorno del neurodesarrollo, trastorno del lenguaje. Eso es al final un concepto, ¿no? Entonces creo que mi trayectoria ha sido ver como masa cefálica en un inicio, después ver conceptos y ahora te diría que veo humanos. Entonces es de cara a un humano, el proceso es completamente distinto. Y una parte importante que se usa en la terapia de esquemas es algo que le llamamos reparentalización. Entonces, es una técnica que en principio como terapeutas nosotros reparentalizamos al consultante, ¿sí? Y en la medida de lo posible, ellos aprenden a ser su adulto sano. Responsable y sano, Exactamente. que puede cuidar a todas las versiones que ha tenido anteriores. Es correcto. Es correcto. Qué chulada. Me Sí, encanta. sí, la verdad es que justamente hoy en la mañana platicaba con un colegio que eh, siempre agradezco la confianza de que me remitió a alguno de sus pequeñitos. Y es esto, ¿no? Sí se llega por el niño, pero al final, como incluyo a los papás en la evaluación, la noticia es como el niño, no hay un factor que explique. Sí, al mismo tiempo, en el estudio de los papás hay todos los factores que no se explican, ¿no? Y pues dar la maravillosa noticia de decir, y tenemos a dos papitos puestos para el trabajo terapéutico. Creo que mucha gente no le entra eso.
¿no? Prefiere darte un diagnóstico del niño. Esa es la otra cara de la moneda. El gremio es así, de este tamaño. Entonces, también te puedo platicar el otro lado, ¿no? Cuando puedo yo entregar este tipo de resultados y entonces les digo que a veces es como el coche descompuesto, ¿no? Les va a molestar que el resultado sea tu hijo no tiene algo y entonces van a ir a otro lugar con otro especialista hasta encontrar quien les diga que su hijo tiene algo. Y entonces como taller mecánico llevarle a ese coche que está fallando para que se lo arreglen, porque ellos no tienen nada que ver con la falla de ese coche. Sí, porque el cilantro regresando es demasiado grande, no, Mm, que le está para vista. Yo estoy convencido que ningún papá consciente quiere dañar a su hijo. O sea, conscientemente lo hace por dañar. de Hay acuerdo. veces que las propias limitaciones de su creencia y su historia Sí, no le permiten aceptar el sí, problema es mío, yo lo tengo que trabajar. sí, sí, Y pues bueno, cada quien vivirá entonces con sus mm, pequeños adultos, porque esos sí. crecerán a ser. Y también puede pasar, ¿eh? O sea, tal vez mamá dice sí, papá no, o al revés, ¿no? Papá dice sí, me hace todo el sentido y mamá no. Entonces, también puedes encontrar dentro del mismo sistema quién le quiere entrar y quién no. Que es chistoso, porque si lo pusiéramos casi en cualquier otro contexto, los adultos se hacen cargo del niño. Ojalá. En cualquier otro contexto es lo normal, ¿no? O sea, aquí llegas y dices el problema, pues sí, o sea, se me hace súper honesto poder decir, tiene 7, 8, 9, 4, 5. Muy complejo que te dé la data suficiente para tener... Te voy a regresar ahora yo a la pregunta, ¿crees Ajá. que sí se hace responsable? No, yo creo que si tú piensas que el niño se va a hacer responsable, cuando el que realmente tiene que tomar la responsabilidad es el adulto. Mm, El niño no te va a regresar la data, o muy complejo que lo haga, o muy complejo que, digo, y existen, ¿no? Test y cosas muy cuadradas que mm, te van a dar un resultado X. ujú. La confiabilidad de ese resultado, pues puede depender de mil factores, de cómo se le estaba pasando el niño ese Sí, día, de dónde viene, qué es lo que... Ahí creo que es 100% responsabilidad de los papás, sí, todavía en ese momento. sí, 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 sí. O sea, a lo que yo me refiero es, ¿cómo puede alguien decirte en ese momento, no, ¿sabes qué? No es mi rollo, me voy a llevar a mi muchacho y lo voy a poner en otro taller para que le digan, cuando en casi otra, en cualquier otra situación de la vida de ese infante, lo vas a cuidar y proteger. Es en donde va mi cuestión, es hacia Ajá. ahí que es mi pregunta, ¿crees? Yo te diría que no. Algo, por ejemplo, para mí muy importante es hábitos, ¿no? De alimentación. Y entonces me llegan los niños a evaluación, que siempre les pido que a medida de lo posible me lo manden con la lonchera, porque así he hecho yo un ojo de realidades, ¿no? Y veo loncheras atiborradas de azúcar. Y les preguntas a los papás y te dicen que sus hijos no comen azúcar. Les compartes la foto de la lonchera, la explicación de los procesados y el impacto que esto puede tener también, o sea, no solo lo ambiental, lo genético, ¿no? Perdón, lo Con- emocional es parte, dentro de lo ambiental, lo emocional, la alimentación, el sueño, el movimiento, ¿no? Eh, y para muchos no se hacen cargo tampoco de la alimentación. No solo lo emocional puede ser complicado, la alimentación. Bueno, la cabeza. eh, ah, Se me duele la cabeza porque si tú le preguntas, o sea, en la sociedad mexicana crecemos la gran mayoría pensando escuchando frases como, es que mis hijos son lo más importante, que eso hoy entendemos que pues, el más importante es tú, y si tú estás bien, puedes darle mejores cosas a tus hijos. Pero tienes razón, o sea, a lo mejor allá afuera hay mucha gente que todavía no despierta esa conciencia. Y ahí es donde está lo delicado, porque tú tienes que darte cuenta que el adulto responsable eres tú. Pero si tal vez traes una historia en donde pues, has sido dependiente casi toda tu vida, tienes un montón de fallas, yo no soy experto en escándalo, pero seguramente puedes presentar ahí todo un cuadro muy disfuncional, pues, ¿cómo? No te deberían de haber dejado procrear, man. ¿Qué valor de duplicarte? sí, pero, o sea, yo te diría que ojalá que sí fuera como que en otros
ámbitos se hacen cargo. Yo te diría, lamentablemente, no. No, yo no lo tenía así, pero claro, El uso no. de los El dispositivos, uso por de ejemplo. dispositivos, los hábitos en casa. No, mijito, ¿por qué va a tener que hacer su cama? Aquí tenemos a alguien que nos ayude. No es por eso, es porque genera en él un hábito. Que se lave los dientes, que cene a la misma hora, que se duerma. Pareciera un trabajo muy complejo, Mm. pero es lo que se requiere cuando te haces cargo o decides que te vas a hacer cargo de una vida humana para poderle entregar al mundo algo medianamente mejorcito, ¿no? Que se vuelve algo bien complejo, porque si tú no lo tuviste, no lo ves. Genuinamente no lo ves. Es muy complicado que le puedas dar algo a alguien Que no que tienes. tú no tienes y no porque no quieres, insisto, es no lo ves. De hecho, el hacer la cama pues sería parte de generar autonomía, ¿sí? Pero si es una de las necesidades básicas que emocionales que a ti mismo no te dieron, Totalmente. Sí, yo lo único, o sea, se me hace súper extensa esa plática y creo que como papás nos tenemos que dar cuenta que el adulto es uno. ujú, Todo lo sí, demás sale sobrando. Date sí, cuenta que el adulto eres tú. ¿Qué tienes que correcto, hacer? Pues lo que tengas que hacer, pero no es la responsabilidad del de 9, del de 8, del de 7 o desde esa edad, desde una infancia, correcto, hacerte cargo de un problema que no sabes y que tu entorno tampoco está sabiendo manejar, ¿no? Porque ya correcto, cuando ya no fue en la escuela, ya no es en casa, o sea, ya tu entorno no se pudo hacer cargo. correcto. El entorno es el que se tiene que hacer cargo, no el infante. Sí, y vayamos más lejos, o sea, de repente es pensar que el infante es responsable de mi emoción, ¿sí? O sea, esto es muy, no sé, frases como muy, muy cotidianas de, es que me hace enojar. ¿Te hace enojar? O sea, él tiene el poder sobre Tiene tu... 9. No, yo te iba a decir 4, Ah, bueno. porque yo veo niños Sí, luego sí, más sí. pequeños, ¿no? O sea, de qué me estás hablando? O sea, me estás diciendo que el de 4 te gobierna. Eres víctima de alguien de 4. O sea, él tiene las llaves de tu estado emocional, de tu regulación emocional, las tiene este gordito de 4. ¿Cómo? Sí, sí. No solo no me hago cargo de mí, pienso que los que se tendrían que hacer cargo de mí son otros, y esos otros no necesariamente son otros adultos. Muchas veces son los hijos. Eh, ah, creo que estas cosas son las que se tienen que decir, Sí, ¿no? Hasta de cómo hablamos, cuál es el sí, lenguaje que usas. sí, Me hace enojar. Tiene 4. O sea, vete a un espejo sí, y piensa lo que acabas de decir. sí. Para que a lo mejor así siente un poco de conciencia, porque creo que regresamos al punto que son cosas que vienen muy desde el inconsciente, desde otro lugar, cuando las haces consciente, y seguramente en tu práctica lo haces, cuando les das este nuevo set de herramientas, Ujú, se hacen conscientes de cosas que parecían muy simples. Y cuando las hacen conscientes es así como, wow, ujú, el wow moment que puedes generar con un exacto. consultante, como les dices tú, yo les digo Sí. usuarios. Sí, Oye, sí. ¿crees que la psicología se ha trivializado, se ha simplificado, se ha vuelto cultura Pop. popular? Sí. Yo intento generar como puntos medios, ¿no? O sea, al final no caer como en el bueno o malo de forma tan tajante. Sí creo que hay una psicología pop y lo importante sería distinguirla como tal. Hay psicología pop y entonces tendrá un alcance. Si yo tengo claridad de lo que es eso y lo uso como eso, creo que no solo no estaría mal, qué bueno que exista y me podría beneficiar de ello, ¿sí? El no verlo y que tiene una limitante podría ser justo lo que me limite más, ¿sí? No tener clara la limitante será lo que me limitará más, ¿sí? Sí, pienso que esa es la panacea. O sea, ese En- pedacito de cultura pop que alcanzo a ver, exacto, o que sea, me llega en Instagram, que me llega en redes sociales, que veo un TikTok de un güey hablando de X o Y tema. ya vi un podcast y entonces ya lo sé todo, ¿no? Y no necesito nada más. O, más peligroso aún, ¿no? Desde ahí
ya aprendí y ahora entonces también ayudo a otros, ¿sí? Entonces, yo lo vería como un recurso más y nada más tener claridad que no sustituye algo profesional. Los profesionales siempre los vamos a necesitar, ¿no Sí, crees? sí. Por más de que avancemos en temas de inteligencia artificial, Digo, creo que son un gran acompañante, pero hace poco estaba leyendo un documento que publicó Dartmouth. No sabe, no hay la empatía de cuando alguien está llorando. O sea, si Ujú. alguien está escribiendo llorando, pues es diferente a que, o sea, no puede dar contención. Tiene muchas, o sea, muchos beneficios, pero también siempre va a necesitar existir el Sí, acompañante humano. sí, sí. Eh, Aquí dos cosas. Una, yo creo que los profesionales tendríamos que incluir a medida de lo posible todos los recursos que van surgiendo, o sea, hacer, hacernos como pues mejores a partir de eso, verlo como una herramienta más en lugar de rechazarlo, ¿no? Por ejemplo, los instrumentos de evaluación, o sea, al final para mí es una herramienta que puedo usar, ¿sí? Lo comparo mucho con un estetoscopio, o sea, un estetoscopio no te hace cardiólogo, pero probablemente el cardiólogo trabaja mejor si tiene un estetoscopio, ¿sí? Entonces, lo vería igual con la inteligencia artificial, ¿sí? Hay un recurso y me parece que tenemos que empezarnos a meter ayer en implementar esto a nuestro beneficio, que creo que no va a alcanzar. A mí me gusta decir que somos seres emocionales, inherentemente emocionales, con la posibilidad de pensar, ¿sí? Y entonces, siguiendo la naturaleza de como especie, esa parte emocional, hoy, hasta donde yo Hasta entiendo y donde puede ser mi propia limitante, creo que hoy no nos lo puede proporcionar. todavía no. Todavía no, exacto. Entonces, no necesitamos la cognición, eso viene después, y de hecho hasta puede en ocasiones estorbar cuando se habla de emoción, ¿sí? Un bebé, me encanta una frase que dice el padre de la resiliencia, Boris Cyrulnik, que es, venimos a este mundo antes de nacer, ¿sí? Y ya somos seres sintientes, somos seres emocionales antes de nacer, ¿sí? Nacemos y nuestro cerebro está profundamente inmaduro, no pensamos, pero ya sentimos, ¿sí? Ahí viene como una claridad de la importancia de somos seres emocionales. De hecho, podemos no pensar y no es tan incompatible con la vida, no podemos no sentir. Eso es más incompatible con la vida misma. Entonces, ahí es en donde yo hoy vería una limitante de la inteligencia artificial, pero no dudo que sean pasos agigantados que se den al respecto y se vaya cubriendo de alguna manera. Sí, me parece que en esta ciencia, Ujú. a comparación de muchas otras, se ha dejado la tecnología muy atrás. Sí, Ahorita esa es la referencia al cardiólogo. El sí. cardiólogo no solamente tiene el estetoscopio, tiene tomografías y, o sea, resonancias, tiene eh, la herramienta de más avanzada tecnología. Y muchas veces la psicología se ha quedado muy atrás en ese aspecto. No se usa más que pues, la experiencia Ujú. Clínico. del clínico, ¿no? Y lo que ha leído, lo que ha ido, los congresos a los que se informa y todo este tipo de cosas. Cuando a lo mejor ya es hora de que pues, se tengan copilotos. Tal vez no pilotos, pero copilotos que puedan avanzar de la mano del clínico, hacerle sugerencias, tratarle, a lo mejor hacerle ver cosas que no está viendo, porque Ujú. pues, es humano, puede fallar. Sí. Me gustaría compartirte con esto. Yo me fui, cerré un mes, en junio no estuve, y tenía un consultante relativamente joven y él sabía como sus sesiones, ¿no? Los objetivos de las Ujú. sesiones, al final está estructurado. Y entonces, cuando retomamos, me dice, estuve
ChatGPTeando Ujú. y he avanzado, ¿no? A ver, la forma en que trabajó sus sesiones no me necesitó en lo absoluto, ¿eh? En lo absoluto. Depende de donde leas y a quién leas, pero hay entre 800 y 1,000 millones de personas son ChatGPT a la semana. Depende de donde leas y cada leas, porque pues como te digo, ya cada quien puede tener un estudio o algo así, pero sí hay data que dice que el caso de uso número uno hoy es acompañamiento. Y por acompañamiento abres la puerta a decir terapia. Sí, La gente no se atreve a decirlo porque ¿cómo vas a tomar terapia con una inteligencia artificial? sí, ¿Dónde está la seguridad de tus datos? ¿Dónde está? Se están desarrollando muchas inteligencias artificiales mucho más seguras, en donde pues sí puedes encontrar estos caminos terapéuticos, pero al final el estudio dice que a lo mejor de manera remota o de vez en cuando, no tan seguido, que creo que ahí es donde está el superpoder, ¿sabes? No tienes que tener, a lo mejor puedes tener una sesión cada 2 meses y entre esos 2 meses puedes avanzar muchísimo de la mano de una herramienta. Y entonces ya nada más pelotear, oye, he hecho esto, o sea, que el fine tuning sea con el humano, pero que el trabajo grueso y pesado lo puedas hacer con una inteligencia artificial. Obviamente que tenga, y es como tú dices, creo que en el ramo en donde descubres ahora, que es más meternos al tema de los agentes digitales y ver cómo podemos hacer N número de agentes que puedan ayudar a la gente, es el fine tuning de la gente y la seguridad del usuario. ujú, ¿Cuáles son las barreritas que tiene que tener uno de estos agentes para que no aviente al usuario hacia algún lugar en donde puede dañarse? sí, No hablemos de self-harm, sino puede encontrar un camino que no es el que él está buscando recorrer. sí, Pues creo que eso es algo que hay que considerar. Y sí, pues dejar que la tecnología venga, porque sí, aunque no la dejes, ahí viene. sí, 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 sí. ¿Qué patrones emocionales ves que se repitan más en las familias mexicanas? Autosacrificio, creo que es algo, Qué rápido contestas, ni lo pensaste. no. El autosacrificio yo creo que además por género está, yo muchas veces digo, no solo es tu historia de vida, sino el entorno en el que también estás, ¿sí? Em, Esto como de una madre, una buena madre da la vida por sus hijos. Y entonces todos primero y yo, ¿sí? Pero si yo me pongo primero, qué egoísta. O sea, qué mala mujer, ¿sí? Entonces, no solo por historia, sino por cultura, hay esquemas que me parecen muy evidentes, que están muy activados, muy presentes. Y si ya es difícil la lucha de reconstruir muchas veces tu historia, cuando por cultura esto además no embona, la tienes complicada. Te- Tengo ahí un... Sí, sí, no sientes que en el autosacrificio también hay otro lado de la moneda, en donde también hay una tiranía del me debes y ahora tienes que hacer a partir de todo lo que yo sacrifiqué. Porque también veo, Sí, entiendo lo que me dices, pero el otro lado hay un tema de control a partir de ese sí. sacrificio que se busca o se espera, se reclama muchas veces. No necesariamente, se van como que montando un poco los patrones. Dentro de el autosacrificio pertenece a una dimensión que se llama tendencia a los otros. Ok. Dentro de esa dimensión de tendencia a los otros podemos tener tres esquemas, que es subyugación, ¿sí? Hay mucho contacto con miedo, con culpa. Autosacrificio, le quiero evitar el trabajo, el sufrimiento al otro. Y la búsqueda de aprobación o reconocimiento, en donde atropello mi identidad y soy el todoterreno, el que siempre me adapto, pero le preguntas a esta persona qué prefiere en la vida y no te sabe contestar. Entonces, entendiendo que la tendencia a los otros es algo que puede ser funcional, pero no sano, y podemos tener estos tres: subyugación, autosacrificio o búsqueda de reconocimiento o de aprobación. Lo que muchas veces sucede es que a su vez este patrón trae como que otro abajo que lo sostiene, ¿sí? Entonces, si tú dices una necesidad de control, muchas veces las personas que quieren controlar todo
no le decimos, ay, bájale 2 rayitas a tu perfeccionismo, por ejemplo. Es trabajar con el dolor a la crítica, porque ese control o ese perfeccionismo viene como algo que les está ayudando a evitar eso doloroso que fue la crítica. Entonces, aquí otra Entender de vez, dónde viene. exactamente, eh, es entender el niño que fui para, si así lo decido, ¿sí? Si tomo esa elección, construir el adulto sano que quiero ser. Entonces, yo de tiranía le vería poco. Creo que aquí le pondría una dosis de compasión en esa historia y al final esa tiranía yo pensaría que es reactiva a una necesidad no cubierta, ¿sí? Que nadie la puede cubrir, Tú mismo, si la más que ves. el usuario propio. Exactamente, sí. ¿Por qué crees que muchas veces se rehúsan los adultos a ver esas partes? Yo estoy ¿Qué convencida. pierden? Yo estoy convencida que no lo saben. O sea, de verdad que sí creo que la parte de educar, de esto de psicoeducación, el término es un poco raro, pero no lo saben. Yo hoy no conozco, no lo conozco, al adulto que no quiera promover su bienestar. Puedo conocer al que evidentemente por su mismo dolor, ¿no? Tal vez hoy no estará con los recursos para, pero yo hoy no conozco a alguien que no quiera estar mejor. Tal vez no sabe cómo, tal vez está limitado, ¿sí? Y el proceso puede ser más largo, pero hoy sigo sin conocer a la persona que no le gustaría estar mejor. Y más cuando en medio hay hijos. Sin embargo, se van de tu consultorio. Sí, pero yo no lo veo como que no les importe o que no quieran. Solo no es su momento. Sí, yo sí creo que no todos estamos, puedo usar una palabra que no compete a mi marco teórico desde la psicología, eh, no todos estamos como despiertos, ¿sí? Entonces creo que también es parte del ser consciente. Si alguien está dormido, caminar de puntitas al lado de él. Respetar los procesos y los tiempos de los otros creo que es importante, ¿sí? Porque también lo que me pasa y es doloroso es que a veces estas familias años después regresan. Claro, un día despiertan. El Mm. problema es que, ¿qué tanto más daño se puede causar a un entorno familiar con personajes dormidos que van atropellando todo lo que está enfrente? Ahí es donde yo puedo diferir un poquito. O sea, de repente sí es como, siento que a lo mejor es mi experiencia, que hay gente que simplemente no quiere. Y me hace pensar que hay una ganancia secundaria que obtienen, porque sería ilógico no querer nada más por no querer, estar dormido nada más por estar dormido. En este ejemplo que usaste de dormido despierto, es como, pues te estás haciendo güey dormido porque te conviene, porque estás sacando algo de ahí, porque a lo mejor sea malsano o no. Es Sí, una reflexión sí, sí, creo que los tiempos pueden ser distintos de de cada cada uno. persona, sí. Y que no todos tienen los mismos recursos para hacer frente. Totalmente. Puede ser un tema de recursos y no estamos hablando de económicos, No, o no, 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 o sea, no. son recursos. Sí, no, yo también te entiendo perfecto, pero hay que Sí, hacerlo como muy sí. claro. Porque pues igual por alguien nos dice, no, pues si yo no tengo feria, no se trata de A recursos. ver, entrarle a un proceso de cambio es bien duro. Es duro. Sí, no hay que romantizarlo, ¿no? No es como, ay, qué bonito va a ser todo esto. Sí, tiene sus ganancias, sin duda alguna. Creo que llegas a buen puerto, pero no necesariamente es cómodo, es agradable. Es una bonita perspectiva. O sea, el viaje puede tener olas, pero el puerto Mm. está padre. ¿Qué quieres hacer? No, pues yo me quedo aquí en el mar picado. Llegará tu momento. Ese es un poco lo que dices. Tal No vez lo no en quiero decir. esta vida, tal vez no, Sí, ya te digo, me voy a otra, sí, sí. me salgo un poco de mi marco Sí, entiendo, de basado entiendo. en evidencia, ¿no? Pero tal vez no en esta vida, ¿no? Sí. Eh, Venga, no te tocará transitarlo en esta vida, ¿no? Y aún así pensaría que no es que no te voy a decir quisiste. una cosa. Entiendo que se sale del marco teórico,
pero puede ser una llamada de atención bien importante para alguien. Si no lo arreglas, si prefieres quedarte en el mar picado, si piensas que no es tu Claro, momento, si piensas estar en una vida, pues léele, ¿no? Hay muchísimas literaturas, muchísimas espiritualidades, muchísimos canales, mil cosas en donde puedes encontrar información, donde tal vez despierte tu atención. sí, Es decir, no manches, o sea, me lo estoy pasando mal ahorita, si no lo compongo me va a tocar otra vez. Y nadie sabe, nadie ha venido del otro lado a sí. decirnos que sí. Porque, a ver, la realidad es que cuando vemos que el contexto no está haciendo, no solo no está promoviendo el bienestar, dices, esto va en picada, o sea, es claro, es muy desafortunado, pero pues en el entorno ya sabemos que muchas veces a la hora de establecer el pronóstico, no solo no es favorable, a veces decimos reservado, a veces hay que poner desfavorable, ¿sí? Y aquí pueden estar implicadas la vida misma, cuestiones de consumo, de falta de medición de riesgos, poca capacidad de juicio. O sea, he tenido contacto muy desafortunado con familias en donde la consecuencia ha sido la pérdida de un miembro de la familia por no querer hacerse cargo. Y desafortunadamente en algunos ahí viene el despertar, Yo ¿no? coincido Entonces totalmente contigo. O hay sea, realidades, o sea, sí hay consecuencias de por no eso te querer, decía, no, sí, o sea, te van a despertar, te estás haciendo güey, estás dormido. sí, Oye, el despertar puede ser muy violento, sí, ¿no? O sea, también levantar porque como tú dices, no, sé hay que respetar su momento. sí, Sí, sí hay que respetar su momento, pero también hay que dejarle claro que el sí, no tomar una acción contra este estar dormido, entre sí, comillas, puede traer repercusiones terribles, claro, ¿no? La adicción es un tema sí, sí, clarísimo. y en eso yo creo que yo sí soy una persona bastante clara en plantear panoramas y también esto te diría que es motivo para que muchos no se queden, porque entonces soy la loca que exagera, que cómo crees que eso a mí me va a pasar, solo es un mal momento de mi hijo, de mi adolescente, esto del consumo pues es solo una etapa, Sí, la normalización y esto este, de esto es una etapa en el consumo, o sea, me vuelve en la cabeza, o sea, no es normal. sí, sí, Es ¿no? que todos sus amigos lo hacen, eso no lo hace normal. Correcto, ¿sí? Tengo el caso reciente cercano de alguien que fue a ver centros De la de habilitación, rehabilitación y, no, hombre, o sea, yo no estoy ni tan mal, cercano. ¿no? ¿Y qué piensas ¿Qué tiene que pasar que te que tiene, viste ahí para que entonces estés bien? Porque seguro no cómo viste crees cosas que chidas. empezaron ellos? Que así estuvieron de un día a otro, ¿no? Coincido 100% contigo. O sea, creo que ahí eso es lo que te digo, ¿no? Saliéndonos un poquito también del marco estructurado es, sí, pues en nuestro momento, en nuestro proceso, está bien, nada más que las consecuencias Son pueden ser estas, sí, devastadoras. sí. Y con esa noticia te puedes ir. Y seguramente con esa noticia se van muchos, ¿no? O Ujú, sea, pues no, pues no. Y como dices tú, la tristeza, no es tristeza, a lo mejor es alegría, pero es verlos, a lo mejor un par de años después, y no tienen la situación que tenían, sí, tienen una mucho peor, sí, ¿no? sí. Eh, Lamentablemente, así he No, visto no estamos, muchísimos. no queremos ni asustar a nadie, o sea, por lo menos yo no quiero ni asustar a nadie, ni caer aquí en un drama, pero Sí. todos estos niños que no estás dispuesto a trabajar en ti para poderlos ayudar, se van a convertir en niños que van a seguir teniendo este tema multifactorial y que eventualmente el uso y abuso de consumo de las sustancias aplaca para ese entorno, para ese joven, la sustancia no es un problema de inicio, es una solución. Ujú, sí, Entonces, oye, es que yo no detoné, no, tú no detonaste el alcoholismo, hijo. sí, ¿Tuviste que ver? Maybe. sí, ¿Por qué no empiezas a ver ahorita que tienes oportunidad de exacto, trabajar? Tiene 9. Todavía correcto. no va a salir con sus amigos a echarse un gallo de mota. Ujú. O también hay casos de 9 que ya tenemos ciertos consumos, que Uy, ya hay robo, que ya hay, y es no, mi hijo, aquí hay gato encerrado, mi hijo no puede estar haciendo eso. Entonces sí, sí está, te doy la razón en ese sentido de
sí hay gente que no quiere ver, yo lo entrecomillo, porque creo que es parte de su misma historia. O sea, como que si yo me meto los lentes del análisis, Ujú. me hace sentido con su historia misma, el no querer ver. Sí, es como el esquema súper instalado. ¿Sí me explico? Sí, claro que te Sí, explicas, pero el problema es que el esquema superinstalado está, este, destruyendo un ecosistema. sí, sí, sí. E insisto, muchas veces la consecuencia es la vida misma. Wow. De papá, de mamá o de los niños. Y créeme que estas pláticas tienen la intención de quien las pueda escuchar para prendérsele el foco, como Sí, decía mi abuelita, ¿no? Ah, caray, si hay cosas que no he querido ver, si hay cosas que me son muy claras, si hay cosas que... Y sientes, el usuario siente que no está teniendo ningún impacto sí, tan negativo. sí. Pero mal atendidas terminan siendo temas donde se puede estar en los grupos de 12 pasos dicen, ¿no? Que las tres salidas son la cárcel, el manicomio, la muerte. Sí, Ojalá y puedan hacer algo antes de, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer antes de que llegues al evento trágico que desencadena en muchísimo dolor para los que están alrededor? Muchísimo dolor. O sea, que pudiera venir algo de aprendizaje antes de un periodo muy fuerte de dolor. sí. Y de ahí yo rescataría por ejemplo, estos espacios. De verdad, sí estoy también, vuelvo al punto de que muchos no han hecho algo, aunque nos parezca extraño, porque no sabían que existía, porque no sabían cómo. Entonces, escuchar este tipo de información para muchos sí puede ser su despertar, ¿sí? Sí, ah, ok, esto existe, esto es posible, esto, ¿no? Acudir a los grupos como familiar, ¿no? O sea, O al como final, o co- cualquiera de sí, 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 los ecosistemas ayudan. totalmente, totalmente. Sí, sí ayudan en definitiva a esos despertares. Sí. Ya nos superpasamos, pero ha estado increíble la plática. Te agradezco muchísimo el tiempo. Creo que estos de los podcasts que hemos grabado, que más información le estamos dando a la audiencia para que pueda encontrar herramientas prácticas y que escuche algún enunciado o algo que, ah, caray, a lo mejor es por aquí. Sí. Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para poder buscar. Sara, después de tantos años en la docencia, tantos años en la práctica, Ujú. tantos años, ¿qué es lo que más te emociona hoy? Híjole, el trabajo uno a uno. Yo tengo un conflicto, con eso, como que tuve un momento que crecí y después, elegí hacerme otra vez como chiquito y ahorita estoy disfrutando mucho ese proceso de la cercanía con los consultantes. Me veo que es como parte de, ya me veo, ya había dicho yo, ya no, ya voy a parar de estudiar, ya fin de semana en un congreso, un encuentro ahí de colegas. Al final ya en noviembre empiezo otra cuestión académica, ¿no? Y yo creo que va a venir otra vez un proceso de crecer, ¿no? Yo estoy enamorada con sí creo que la educación es motor de cambio. Yo estoy enamorada con la educación. Entonces, me parece que tuve esta parte como de hacerme chiquita y este proceso de uno a uno que me ha enriquecido muchísimo. Yo estoy profundamente agradecida con los consultantes. Yo siempre digo, no saben quién ayuda a Aquí. quién, ¿no? Y lo veo como algo que ha sumado y que veo otra vez como a Sara regresando en esta parte docente de compartir y decir esto se necesita difundir y que todo mundo tenga acceso a una herramienta más. Te quería hacer esta pregunta porque he estado en dos mesas en donde ha habido debate acerca de esto y quisiera saber tu punto de vista. Te lo medio pregunté hace rato, pero a lo mejor no fui perfectamente claro. En tu opinión, ¿la gente cambia o la gente se reencuentra con quien ya era? Yo creo que la gente se reencuentra para poder cambiar. A mí me gusta mucho esta perspectiva de conociendo mi historia, si así lo elijo, construyo al adulto que quiero ser. Entonces, cambio. Entonces, para poder cambiar, necesito reencontrarme de alguna manera. Me suena maravilloso.
van a hacer otra nueva discusión con los mismos usuarios, con los que ya tenían discusiones acerca de esto. Finalmente, nosotros cuando creamos Descúbrete, nuestra marca, nos encantó porque Descúbrete tiene como pues, un camino. Llegas al doctor y te dice, descúbrete, ¿no? O sea, quítate la ropa porque te van a revisar. Sí. Y es esta connotación hacia el futuro de cómo encontrarte y ver quién eres y cómo eres y qué quieres. ¿Qué podría significar para ti la palabra descúbrete? Vulnerarte y ver hacia adentro. Sí, como que es que tal vez estoy muy influenciada por mi contexto actual, ¿no? Pero sí, vulnerarte contigo mismo para permitirte ver, ¿no? Y desde ahí expandirte, compartirte, ¿sí? En este mundo llamado vida, en Sara, este plano físico. de verdad ha sido maravilloso poder compartir este espacio contigo. Muy enriquecedor. Creo que la audiencia se llevan muchísimas cosas para poder investigar, compartir. Si la gente quiere buscarte, ¿dónde te puede encontrar? Sara, ¿tienes redes sociales? ¿Tienes qué? ¿Cómo? No tengo redes sociales y me aventaré el comercial de hoy al Claro. instituto que le estoy muy agradecida. IMTE se llama, Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas. Está la plataforma en donde hay una base de datos de especialistas formados en terapia de esquemas. Entonces ahí pueden buscar tal vez si están interesados en saber de esto, informarse, en buscar algún especialista cercano. Está ahí una base completa de los que estamos en el gremio Instituto Mexicano de terapia de de esquemas. Terapia de Esquemas. IMTE. Se los IMTE. dejamos ahí en el link abajo en los Sí, comentarios. IMTE. Entonces así no solo es conmigo, hay toda una red al respecto. Muchas gracias por tu tiempo, Sara. Fue un placer. Igualmente. Gracias. Gracias.